Buenos días, hermanos, hermanas. Llegamos al jueves, tan importante en la vida de nosotros los cristianos. Muchos dedicamos un tiempo especial a la oración, al encuentro con el Señor, de muchas maneras. Una de ellas, y es la que estamos practicando fuertemente en estos días, es el encuentro con Él por medio de la palabra, por mediación de la palabra. Es ella la que nos está convocando, la que nos está reuniendo, y es ella la que luego se queda con nosotros. Ella se queda en casa, no solamente en el templo, no solamente fuera, ella está allí, muy cerca, como dice la palabra, en tus labios y en tu corazón, no hay que ir lejos a buscarla. Está allí y la iglesia nos la va dosificando precisamente para que vayamos conociendo día a día más el misterio tan maravilloso que esconde, el misterio de la revelación de Dios, el misterio de la salvación del ser humano. A esta palabra nos acercamos nuevamente con un corazón abierto, un corazón sincero, un corazón fiel, un corazón que quiere dejar que el Espíritu Santo habite en él, que el Espíritu Santo, que de por sí ya está en nosotros, tenga mayor autoridad en nuestra vida, mayor poder, mayor dinamismo, que sea Él el que conduzca los hilos, no solo de la historia, en ese momento histórico, concreto, de dificultad que estamos viviendo globalmente, sino que conduzca también mi historia. En ese sentido, que conduzca mi voluntad, que conduzca mi inteligencia, que conduzca mi deseo de hacer que esta palabra se convierta en vida, se convierta en palabra que se encarna. Pues bien, que ese mismo espíritu nos regale lo que siempre podemos pedirle, mucha paz. Paz en nuestro corazón, paz en nuestro entorno que ahora está muy limitado y bendito sea Dios, a nuestra familia, a nuestros seres más queridos, paz a nuestra sociedad mientras va encontrando soluciones a esta pandemia. Paz. Cuando el ser humano entra en recogimiento, cuando el ser humano permite que el espíritu le dé la paz, las cosas comienzan a tener otro color. Las cosas comienzan a tener otro sentido y van revelando misteriosamente el querer de Dios. Porque Dios es así, actúa como la semilla. La palabra es una semilla que se siembra y va germinando sin que nos demos cuenta ni podamos hacer mucho. Lo más que tal vez podamos hacer es abonar la tierra, regar la tierra, disponer alrededor, quitar la maleza, pero el resto, el crecimiento, no está en nuestras manos. Espíritu Santo, regálanos ese don de la paz y la paciencia para que la palabra crezca. No tenemos que perder la paciencia ante estos textos tan fuertes que la iglesia nos ha ido ofreciendo esta semana y que nos cuestionan radicalmente. Si nos dejamos tocar por la palabra, ella toca las fibras más íntimas y nos invita a hacer un cambio. A veces no puede ser ese cambio inmediatamente, pero puede iniciar el camino de la conversión, el camino de la fe, una fe auténtica, no una fe de yo creo en Dios, no, más que eso. Bien, hermanos, busquen en sus Biblias, por favor, el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Hoy terminamos el capítulo 8 del Evangelio de Juan que nos ha acompañado durante estos 4 días. Vamos a ver los versículos 51 al 59. Repito, Juan capítulo 8, versículos 51 al 59. Traten de buscarlo, les doy unos minuticos, mientras vamos viendo otros detallitos ahí, ustedes busquen. Hermanos, recuerden que la Sagrada Escritura en el principio no tenía ni títulos, ni subtítulos,
ni capítulos, ni versículos. Esto se fue agregando en el paso de los siglos para hacer más fácil la búsqueda. Naturalmente, esto es un factor muy bueno porque nos ayuda a entender rápidamente el texto que buscamos, en este caso capítulo 8, tiene 59 versículos. Bueno, ¿cuál de todos? Es del 51 al 59. Entonces, nos permite. Pero la palabra de Dios en el texto original no tiene esto. Los títulos y subtítulos de la palabra de Dios los ha ido poniendo el traductor o los traductores, porque normalmente es un equipo de traductores. Son títulos convencionales. Pues ustedes verán que de una Biblia a otra cambia el título o el subtítulo, cambia la división de las partes del texto, precisamente porque es un asunto que se hace de acuerdo al público meta que queremos alcanzar con cada texto bíblico. Cada edición de la Biblia tiene un público meta. Algunos me han preguntado, padre, ¿cuál Biblia está siguiendo? Para poder, porque no es la misma que la que yo tengo. Bueno, en principio yo estoy siguiendo los textos litúrgicos de la iglesia en Costa Rica, que son los textos de América Central, Panamá, los textos del pan de la palabra, los textos de la misa de cada día, los textos de la Conferencia Episcopal Mexicana. Es como el que se conoce más en América Latina. Pero en la explicación, eh, tengo en mi mente el texto griego, porque ahí ya puedo decir cosas que la traducción, en este caso mexicana, no logra expresar en las palabras. Entonces, cada traducción de la Biblia tiene un público meta. Y si se quiere que sea una Biblia para un público meta que tiene una escolaridad, fue a la escuela nada más, entonces se hace una con ese lenguaje. Por ejemplo, la Biblia de latinoamericana tiene ese objetivo para personas que solamente fueron a la escuela. La Biblia de nuestro pueblo, que es la que yo más sigo, ya piensa en personas que tuvieron secundaria y preparatoria. Otras Biblias, como la de Jerusalén, más pensando en estudiosos de la Biblia. Entonces, ¿cuál Biblia tener? Pues no puedo decirle, tenga varias. Y luego compara. Sin embargo, lo más acertado es tener un texto en su versión original. Eso lo podemos hacer algunos que tuvimos la suerte de estudiar los idiomas bíblicos y por eso hacemos estos programas, para ayudarles a ustedes a comprender. Bien, con ese detalle, ya tenemos el capítulo 8, versículos 51 al 59. Vamos a leer. Jesús dijo a los judíos, yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos le dijeron, ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas también murieron. Y tú dices, es que el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretendes ser tú? Contestó Jesús. Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme. Me vio y se alegró por ello. Los judíos le replicaron, ¿no tienes ni 50 años y has visto a Abraham? Les respondió Jesús, yo les aseguro que antes que naciera Abraham, yo soy.
Entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Recordemos siempre, es muy recomendable, aquí por asunto de tiempo, no lo hacemos, es hacer silencio después de la lectura y si es posible, releerlo 2, 3 veces. Tantas veces más lo lea, tanto mejor voy captando lo que Dios, mediante el autor sagrado, nos quiere comunicar. Recordemos, desde el lunes venimos trabajando en el capítulo 8 y hemos dividido el capítulo en varias partes. En la primera parte, versículos del 1 al 11, el tema del episodio de la mujer sorprendida en adulterio. Del 12 al 20, Jesús se declara ante la muchedumbre la luz del mundo. Del 21 al 30, comienzan estos diálogos, confrontación de Jesús con los judíos. Jesús habla de su origen y meta de Dios. Del 31 al 36, el mensaje de Jesús, la verdad los hará libres. Del 31 al 40, del 37 al 47, el tema de los hijos de Abraham. Del 48 al 58, Jesús y Abraham, que está el tema de hoy. Y el versículo 59, que es un comentario del evangelista, el intento de apedrear a Jesús. Antes de que entremos al texto, siempre, como les decía ayer, hay muchas cosas que se pueden hacer con un texto para tratar de descubrir qué es lo que Dios quiere comunicarnos o comunicarnos por medio del texto. En este capítulo 8, de los versículos 21 al 59, encontramos la oposición entre Jesús y los judíos que se niegan a creer en él, que a pesar de todo, y ven signos. Menciono algunos de estos detalles. En el versículo 45 y 46, Jesús dice la verdad. En el 55, ellos, dice Jesús, son mentirosos. En el versículo 23, Jesús dice que no es del mundo. En ese mismo versículo, ellos, los judíos, son del mundo. En el versículo 55, Jesús dice que conoce a Dios. En el 19 y en el 55, que ellos no lo conocen. En el 42, Jesús es hijo de Dios. En el 44, ellos son hijos del diablo. En el 50 y 54, Dios glorifica a Jesús. En el 49, ellos deshonran a Jesús. En el 12 y el 51, Jesús ofrece la vida. En el 37 y el 40, ellos quieren matar a Jesús. En el 55, Jesús guarda la palabra de Dios. En el 47, ellos no la escuchan. Vean, hermanos, hay una seria oposición entre la visión que tiene Jesús de Dios y la visión que tienen los judíos. Entre la visión que Jesús tiene de sí mismo y la visión que los judíos tienen de él. Entre la visión que los judíos tienen de sí mismos y la visión que Jesús tiene de ellos. Hay una oposición seria en este capítulo 8, que es también motivo de la confrontación. Bueno, algunos han manifestado, han escrito, me han enviado audios diciendo que les ha gustado mucho la modalidad de comentar y hacer oración. Bueno, antes de que entremos en el comentario del texto, que hoy sí nos va a dar tiempo, creo, quisiera unas palabritas sobre la oración y algunos equívocos que hay que corregir. Sí, porque hay oraciones de oraciones. Voy a intentar decir qué sería lo ideal y lo mejor de la oración y qué
no es oración. No porque yo lo invento, sino porque, fijémonos, la oración en muchos casos se convierte en una especie de comercio. Vamos a ver. Entonces, hay que corregir el equívoco de comprar con la oración los dones de Dios. Y utilizo este verbo comprar porque literalmente así actúa un porcentaje altísimo de nosotros los cristianos. Pero tenemos que tener claro que Dios no es un comerciante. La oración no puede enmascarar un intento engañoso de trueque, aunque lo tengamos en el trasfondo de nuestro inconsciente. Muchas veces funcionamos con, digámoslo en estas palabras, yo te doy esto y tú en cambio me debes conceder esta gracia concreta. Yo oro más y tú me das más. Yo oro y tú me concedes lo que yo quiero. Dejemos claro de una vez, toda gracia, cualquier gracia, precisamente porque es gracia, no es debida, es completamente gratuita, pertenece al campo del amor, del don gratuito, no de la deuda. Dios no está en deuda de nosotros, cuando mucho nosotros estamos en deuda con Él por el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Pero a veces hacemos oraciones así, sobre todo en tiempos difíciles, en tiempos de dolor, sufrimiento, muerte, pérdida de trabajo, y entonces, Señor, voy a hacer tal cosa, voy a orar más y tú a cambio me vas a dar el trabajo. Estamos comerciando con Dios. No siempre esta forma tiene los sentimientos que digo, pero en muchos casos sí. Entendámonos, Dios es un espléndido dador, un pródigo dador. No es un recaudador humillante, insultante. Y yo le rezo no porque o cuando tengo necesidad de algo, aunque también se vale esa oración, sino únicamente porque necesito orar, necesito rezar, digámoslo de otras palabras, necesito amar y sentirme amado. Como dos enamorados, como dos amantes que no se dicen algo para pedirse algo a cambio. Se lo dicen para decir, sabes, necesito decirte que te amo. Claro, algunos dicen, bueno, ¿y ahora qué me va a pedir? Y ahora qué me va a pedir, Dios tiene que pensarlo. Señor, aquí estoy delante de ti para suplicarte, para orar. Bueno, ¿y ahora qué me vas a pedir? ¿Estás aquí porque necesitas amar? ¿Porque quieres sentirte amado? La gratuidad de las relaciones con Dios se debe expresar también, y esto es muy importante, en relaciones de gratuidad con el prójimo. Esta gratuidad con Dios tiene que traducirse en relaciones de gratuidad con el prójimo, con el hermano, la hermana. Pero esto tampoco sucede de continuo. Debemos realizar una comunión con los otros no mediatizada por la posesión, por el tener, por el poder, por el placer. No podemos discriminar a nuestros semejantes en base a valoraciones de rendimiento, de interés, de goce, de utilidad práctica o ganancia. Esta persona me sirve para conseguir un determinado objetivo, por eso intento estrechar una relación con ella. A esta otra no la necesito y por lo tanto le muestro indiferencia. Y a la primera, una vez que consigo el objetivo, la tiro porque ya me dio lo que tengo. No, no podemos hacerlo así. Ese individuo me ha hecho algún favor, conseguido el fin deseado, puedo prescindir de él.
ya no me interesa. En una palabra, una especie de sacrilegio. Usar y tirar. Hagámoslo con un lenguaje grotesco y me disculpan, pero es que las imágenes lo pueden decir y me disculpan cualquiera que viva en este estado de vida. No voy a atacar el estado de vida, voy a usar un ejemplo y además, en cierta manera, para defender una situación. Pongámoslo así. La explotación de las personas por otras personas con fines egoístas es un fenómeno de una amplitud incluso mayor que la prostitución, tal como la entendemos hoy, como un comercio de las personas que se practica desenvueltamente en todos los ambientes. No existe ningún ambiente donde esto no se dé. Y entonces, ¿qué pasa? La persona es pesada, medida, cosificada, forzada a entrar en nuestros cálculos oportunistas. Su ser, su intimidad es prostituida, violentada en relación a nuestra cartera, a nuestra carrera o profesión, a nuestra vanidad, a nuestro placer. ¿Sí? Y a veces tratamos a las personas de esta forma. Y es una forma de prostituirlas. Porque mi relación con ella depende del beneficio que yo pueda obtener. La comunión con una persona es posible solamente si reconozco su valor sagrado, independientemente de la ventaja inmediata o futura que me pueda procurar. Y ustedes dirán, ¿por qué el Padre está diciendo estas cosas sobre la oración? Bueno, precisamente porque la discusión que tiene Jesús hoy con los judíos va en esa línea. Lo vimos ayer. Somos hijos de Abraham. Nuestro padre es Dios. Somos descendientes de Abraham. Sí, pero ¿con qué fines lo decían? ¿Como un privilegio? ¿Como un orgullo? ¿Como un documento de identidad? Pero luego el comportamiento, quieren matar a Jesús. Entonces, si digo que soy hijo de Dios, no puedo actuar contrariamente matando a los hijos de Dios. Y eso hacemos en la oración también. Hay oraciones que uno tiene que pensar, Dios se tapará los oídos y los ojos. ¿Y por qué no? ¿Cuántas veces lo decimos, Señor, por favor, quita de mi vista a esta persona, Señor, que despidan a este compañero, pero que no me despidan a mí? Ya no lo soporto. ¿Por qué no haces algo? ¿Por qué no lo quitas del camino? Eso están haciendo los judíos con Jesús. Y vean que hoy terminaremos en el versículo 59 y dirá que ellos agarraron piedras, lo quieren apedrear, lo quieren matar, y son los creyentes de la religión oficial. Bueno, vamos al texto. Jesús dijo a los judíos, yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. En el texto griego Jesús hace una solemne afirmación. En el texto griego habría que traducir, en verdad les digo, amén, amén, lego soy. Y cuando aparece esto, los profetas decían, oráculo del Señor. Jesús dice, en verdad les digo. Y esto significa un juramento. Esto es así. Esto acontecerá así. En verdad les digo, el que guarda mis palabras no morirá para siempre y tiene en las palabras que Jesús está diciendo un sentido de juramento. Le juro, el que guarda mis palabras no morirá para siempre. Ya con esta frase sería suficiente para hoy. Además, el verbo que está allí en griego, guardar, significa cuidar, vigilar, proteger, prestar atención a. Se trata de algo que es poner tanta atención para que la palabra de Jesús por ningún lado la pierda, nadie me la arranque.
En algunos textos del Antiguo Testamento se usa como complemento la ley o los mandamientos, con el sentido de prestarle atención o cumplir los mandamientos. Aparece también así en el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Juan, esta expresión, esta palabra está con mayor frecuencia que en los otros, con la particularidad de que desaparece la referencia a la ley y los mandamientos y en su lugar aparece este guardar la palabra de Jesús. El que guarda mis palabras. Ya no está hablando de guardar la ley. Aquí se trata de guardar, de cumplir, de custodiar con atención la palabra de Jesús, el mandamiento de Jesucristo. Y el próximo jueves vamos a ver, el mandamiento es uno, que se amen los unos a los otros. Entonces, lo que en el ambiente judío se exige con respecto a la ley, en la comunidad de Juan se dice con respecto a la revelación de Dios en Jesucristo. Guardar la palabra de Jesús significa aceptar la totalidad de su revelación, escucharla, creer. Si la ley es fuente de vida para todos los que lo guardan, Jesús asegura que quien guarda su palabra no morirá jamás. La promesa de la vida eterna está expresada como no ver la muerte para siempre. Y ver la muerte es una forma de decir morir. Por ejemplo, Salmo 89, 49. Entonces, la primera afirmación de Jesús es contundente. Es un juramento. Anteriormente, Jesús había afirmado que quien se mantiene en su palabra se convierte en su discípulo. Ahora va mucho más allá. El que permanece, el que guarda su palabra, no verá la muerte jamás. Y esta promesa está respaldada por su comportamiento. Jesús mismo guarda la palabra de su Padre. Vean que entonces no morirá para siempre. Pero dijimos, esta relación con Dios tiene que luego expresarse en la relación con el prójimo. Y aquí entra todo aquello que pueda atentar contra la vida del otro, porque el que ya cree en Jesucristo, hoy por lo menos está iniciando como yo, iniciando este proceso de creer en Él, tiene que tener cuidado, porque el decir que creo en Él tiene que corresponder con mi comportamiento. Hagamos un momento de oración. Oremos. Jesús, tú nos dices a tus discípulos de todas las épocas que no veremos la muerte. Que quien crea en ti tendrá vida eterna. Verá la luz. Así lo prometiste a la samaritana, a los judíos de Jerusalén, a todo el que crea en ti. Es tu promesa, sellada con juramento de la vida que implica que quien cree en ti como enviado del Padre no verá la muerte para siempre. Jesús, yo quiero decirte hoy, creo o trato de creer en ti como enviado del Padre. Enséñame a guardar tus palabras, a permanecer en ellas, a prestar cada vez más atención a cada palabra que sale de tu boca. Amén. Avancemos al versículo 52. Los judíos le dijeron, ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado. Un breve comentario a esto. Cuando escuchan la afirmación de que no muere jamás el que guarda sus palabras, esta afirmación aparece nuevamente ante ellos como algo
incomprensible. Sus oyentes no lo pueden comprender. El motivo lo vimos en estos días, porque ellos son de abajo, son del mundo. Interpretan las palabras en sentido literal, no en el sentido pleno que Jesús le da. Por ejemplo, en Juan 11:25. Por eso lo acusan de endemoniado. Pero siguen diciendo, ¿por qué? Porque Abraham murió. Los profetas murieron. Y tú dices, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Bueno, acá hay un detalle que se puede resaltar y es que nos damos cuenta que los oyentes de Jesús sí están escuchando sus palabras. Vean que repiten fielmente la frase de Jesús. No están ahí simplemente parados, no, sí están escuchando. Pero la palabra de Jesús no los lleva a convertirse, los lleva a juzgar, a criticar, a comparar, a relacionarlo con la muerte física. Y vean aquí, hermanos, hay otro problema que hay que tomar en cuenta. Podemos estar delante de la palabra de Dios. Inclusive podemos escuchar la palabra de Dios, pero puede dejarnos indiferentes, nos puede convertir en personas críticas, ¿sí? A mí, yo he aprendido a vivir con esto. Lo que voy a decir lo voy a decir con mucha sencillez, como un ejemplo, no me lo tomen a mal. Yo he aprendido a vivir con esto. Uno tiene que aprender, los obispos, sacerdotes, tenemos que aprender a vivir con esto. A veces uno está hablando y hay gente que solo está allí delante para ver qué palabra digo y poder acusarme y poder atacarme. Es muy divertido, es muy divertido. Yo aprendí ya a divertirme con eso. Porque normalmente el que quiera hacer eso no le interesa a Dios, no le interesa la palabra, no le interesa la charla, le interesa afirmar sus criterios y mostrar que son diferentes a los míos y que yo estoy equivocado. Entonces uno se divierte porque significa que entonces no le interesa la palabra de Dios. Le interesa ver si alguien dice algo diferente de lo que aprendió hace 5, 10, 20, 30, 40, 50 años. Hay gente que se encontró con Cristo, tuvo un encuentro con la palabra y cree que ya ese es Dios. No, esta gente sigue con la idea de la muerte física de Jesús, sabe que Abraham murió, los profetas murieron y ahora Jesús dice, no morirá. Están escuchando la palabra, pero no quieren meterse ellos mismos en esta experiencia. ¿Y qué tal si le creemos y hacemos la experiencia a ver qué es lo que está diciendo y si esto nos conviene? No. Entra la crítica, entra el juicio y entra la decisión de matarlo. Al final van a querer apedrearlo. Hermanos, uno puede leer la palabra de Dios tan equivocadamente. Lo que decía al principio, ahora entienden por qué dije lo de la oración. Uno puede orar tan equivocadamente. Sí, Señor, yo creo en ti, te amo, y cuando está delante de otro, está viendo a ver cómo lo mata. Y se mata de muchas maneras, dijimos ayer. También con la ignorancia, con la arrogancia, con la prepotencia. Hay muchas formas de matar a otro. Yo siempre le pido a Dios, en eso que les decía, que ya me divierto con esto, Señor, concédeme no corresponder con palabras ofensivas. Y siempre trato de ignorar y responder más bien a la inquietud y el error que el otro tiene. Si no, nuestra oración no sirve para nada. Hacemos el versículo 53. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. Ven que aquí ellos plantean ya una pregunta interesante. Va en una línea y que la van a repetir inmediatamente después, ya la vemos. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham? ¿Más que los profetas? Nosotros, los lectores del Evangelio de Juan, podemos responder sí, él es más que Abraham, él es más que los profetas. Pero ellos no, ellos están encerrados en Abraham y los profetas. ¿No entienden aquello de Jesús? Lean las escrituras, ellas hablan de mí. Aquí hay una palabrita
que dice, ahora hemos llegado a saber, es decir, las últimas palabras de Jesús les han dado a ellos una evidencia para asegurar que no está en su sano juicio. Él ha dicho que quienes guardan su palabra no experimentan la muerte y sin embargo, Abraham y los profetas que guardaron la palabra murieron. Oye, este tipo está ido, está fuera de sí. Y hermanos, es cierto, es cierto. Jesús está fuera de sí, claro que sí, porque está fuera de ellos. Jesús a veces está fuera de sí porque está fuera de nuestros esquemas, fuera de nuestros criterios, fuera de nuestros paradigmas, fuera de la forma como ya lo conocimos y pensamos que seguirá siendo la misma. Cuando pensamos que tenemos a Dios, Él ya está en otra parte. Ya no le interesa estar ahí. Ellos dicen, ¿acaso eres más grande que nuestro padre Abraham que murió? ¿Y los profetas? Una pregunta semejante, recordemos, había hecho la mujer samaritana cuando Jesús le presentó como aquel que le traía agua. ¿Recuerdan que le dijo, ¿eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Respuesta, sí. En uno y en otro caso, los lectores, nosotros que estamos leyendo y conociendo mejor el Evangelio, sabemos que estas preguntas requieren una respuesta positiva. Sí, Jesús es mayor que Moisés, Jesús es mayor que los profetas, Jesús es mayor que los patriarcas, Jesús es el Hijo de Dios. Hagamos otra pequeñita pausa para una oración, una breve oración. Oremos. Jesús, tú no pretendes ser más que lo que realmente eres. Tú eres el Hijo de Dios, el que mantiene intimidad con Dios porque escuchas, obedeces y haces solo su voluntad. Eres el que lleva a plenitud la alianza sellada con Abraham. Eres el descendiente más fiel de los hijos de Abraham, amigo de Dios. Eres la fidelidad misma, entregado por completo y exclusivamente a los caminos de Dios en la tierra. Pero Abraham no es tu padre, no eres hijo de él, tú eres el Hijo de Dios. A ti te doy la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sigamos con el versículo 53, la última partecita que es la pregunta. ¿Quién pretendes ser tú? ¿Por quién te tienes? Para los judíos, Jesús asume una dignidad que no tiene. Por eso la pregunta. Ellos dicen literalmente, ¿quién te haces a ti mismo? El verbo que está en griego es el verbo hacer. ¿Quién te haces a ti mismo? En otros momentos se expresan de la misma manera. En 5:18 se hacía igual a Dios, siempre el verbo hacer. En 10:33, siendo hombre, te haces hijo de Dios, te haces Dios, es el reclamo que le hacen. En 19:7, ya en pleno juicio, él se hace hijo de Dios. Vean que esto es lo que los tiene muy, pero muy mal. Este es el centro del conflicto de la comunidad judía con los primeros cristianos, allá a finales del siglo I, y Juan nos narra estos conflictos contándonos de esta manera. Ellos no aceptan que Jesús es el Hijo de Dios. Recuerden que era una comunidad formada por paganos, o sea, cristianos venidos del paganismo y cristianos venidos del judaísmo. Los que venían del judaísmo no aceptan que Jesús es el Hijo de Dios y afirman que Él, siendo un hombre,
se hace hijo de Dios. En este áspero diálogo de Jesús y los judíos, el autor del Evangelio nos reproduce las polémicas que en su tiempo producían divisiones, conflicto entre las dos comunidades, entre los dos grupos que formaban la comunidad, llamémosle, de Juan. Eso tiene una respuesta, versículo 54 en adelante. Vamos con el 54. Jesús contestó: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. Veamos esta primera parte brevemente. Jesús responde a las objeciones de sus adversarios. Vean que tanto Jesús como los adversarios están escuchando lo que cada uno dice. Esto parece un debate donde el expositor sabe que hay un oponente y el oponente sabe que alguien le va a rebatir, y uno y otro, Jesús no se pone en el plano del debate respondiendo las preguntas exactas, sino describiendo su origen, su procedencia, su actuar. Entonces él le responde, apelando a su relación única con el Padre, donde está el verdadero fundamento de sus afirmaciones. En otra ocasión, Jesús había afirmado que él no buscaba su gloria, si bien hay quien la busca. Está en el versículo 50 de este capítulo. Jesús sigue diciendo, el que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Primera parte del versículo 55. Veamos esta frase. Hermanos, recordemos que cuando leemos la palabra de Dios son imágenes, experiencias puestas por escrito en un lenguaje narrativo, lenguaje humano en género literario narrativo. Al leer la palabra hay que volver a convertir la palabra escrita en imagen, en experiencia, en escena. Imaginémonos esta escena. Ahí están los judíos que rebaten a Jesús y ahora escuchan de Jesús: el que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. ¡Qué bárbaro! ¡Qué afirmación! Imaginemos cómo se pudo haber sentido este grupo de judíos. Dice que no conocemos a Dios, que no conocemos a nuestro Padre. Ya vimos ayer, afirmaban, nuestro Padre es Dios, y ahora Jesús dice, no lo conocen. Pero vamos por partes. Es el Padre quien lo glorifica en las obras y signos que realiza. Y la glorificación será plena cuando sea levantado en alto. Capítulo 13, versículo 31 y 12, versículo 28. La relación que Jesús sostiene con el Padre está dinamizada por la obediencia. Lo va a decir en el versículo siguiente. Pero yo le conozco porque guardo su palabra. Esta es la forma de conocer a Dios. El cumplimiento de la palabra tiene como punto de partida el conocimiento. Jesús conoce al Padre, tiene experiencia directa de Él, está en el Padre y el Padre está en Él, lo que ayer llamamos la inmanencia recíproca. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Lo que Jesús busca con todo esto es precisamente que el Padre sea reconocido en las obras que le permite hacer. Pero Jesús dice, ustedes no lo conocen. Y estas palabras de Jesús deben haber sido una espada que hirió radicalmente la autoestima de los judíos. Decirle a las autoridades religiosas, ustedes no conocen al Dios que dicen conocer, yo le conozco y ustedes no le conocen. Yo a veces, hermanos, en las charlas, y muchos de ustedes me están acostumbrados a escucharme en charlas, yo digo, ustedes son unos paganos, no conocen a Dios. Al principio recibo unas oleadas de odio que se sienten en el aire.
Luego de una hora de estar hablando, dicen, Padre, tiene razón. Sí, porque es que no es suficiente con decir yo conozco a Dios. No. Vean que Jesús los está acusando de una total ignorancia en el asunto sobre el cual enseñaban y sentían que eran doctores especializados. Miren, hermanos, la forma más linda de darse cuenta de nuestra ignorancia es estar delante de una persona literalmente ignorante. Es decir, de una educación mínima. ¡Guau! Cuando abren la boca para hablar de Dios, tú dices, Dios existe y estoy equivocado. Pero cuando abren la boca ciertos orgullosos prepotentes, que uno dice, ¿y en ese Dios quiere que crea? Pero es que el otro, mi mamá, que no sé si me está escuchando, mi mamá me enseñó de niño, muy niño, a mí y a mis hermanas. Les cuento que tomaba una flor, de esa que en Costa Rica llamamos chinas, que en otros países chinos es otra cosa. Cogía una flor y la iba deshojando. Y estas chinas tienen un color por arriba y otro por abajo. Y mami decía, Dios sí que es vago. Y con eso nos decía, miren el detalle que tiene de hacer esta flor y nos mostraba los detalles de esa flor. Ella me dijo, Dios existe. Y existe en una flor. Algo tan sencillo. Y no ha estudiado teología, ni filosofía, ni Biblia. Y cuando habla de Dios y uno dice, Dios existe. Pero Jesús le dice a los que saben que no, que son ignorantes. El que glorifica a Jesucristo es Dios, que es su Padre, ya que los judíos llaman nuestro Dios. Efectivamente, el enunciado fundamental de la alianza es que Dios es el Dios de Israel, que Israel es su pueblo. Levítico 26:12, Ezequiel 36:28, etc. Y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se encuentra la fórmula Dios de Israel. Sin embargo, Jesús afirma que ellos no conocen a Dios. El Dios que ellos creen conocer no es el Dios verdadero, porque el Dios verdadero se revela en su enviado. Y lo conocerán precisamente cuando sea elevado en la cruz. Ahí será el momento de la gloria de Jesús, de la gloria del Padre y de la gloria del ser humano. Paremos un segundo, hagamos una pequeña oración. Oremos. Padre, que ante la dificultad de comprensión de quienes se cierran al reconocimiento de tu salvación, revelada en tu Hijo amado Jesucristo por tu Espíritu, que contemple tu gloria. Asuma actitudes concordes a tan grande misterio. Padre, que mi vida cotidiana sea reflejo de la gloria que tú has revelado al dar a conocer tu nombre y la salvación a todas las naciones en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Avancemos un poquitito más. Sigamos todavía en versículo 55. Ahora Jesús dijo ya, ustedes no lo conocen. Yo, continúa, en cambio, sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Aquí están estos detalles interesantes. Jesús es de por sí el único que conoce al Padre. Ya lo decía el mismo Juan 1:18. A Dios nadie lo ha visto jamás.
el Hijo único que descansa en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Es la única forma de conocer al Padre, es por mediación de Jesús. Pero Él no solo es el único que conoce, el que lo conoce, sino el que guarda su palabra. Por eso dice, si lo negara, sería tan mentiroso como ustedes. Jesús está de tal modo unido al Padre que nada de lo que dice y hace es de Él. Todo es del Padre. La obra de Jesús consiste en glorificar al Padre, revelándolo a los seres humanos. En todo su actuar, Jesús solo busca la gloria del Padre. De ninguna manera busca glorificarse a sí mismo, porque si lo hiciera, esa gloria no tendría valor. Es más, si lo hiciera, trastornaría la misión por la que fue enviado, que fue para en sus obras revelar la gloria del que lo envió. Y sigue Jesús con los argumentos. Abraham, el padre de ustedes, vea que Jesús se separa. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme. Me vio y se alegró por ello. Con estas últimas afirmaciones se llega al punto máximo de la discusión entre Jesús y los judíos. Pasando por alto lo que dijo más arriba, en versículos 39 y 40, Jesús afirma nuevamente que Abraham es padre de los judíos. Es padre de los judíos, lo reconoce. Se negó la paternidad de Abraham cuando se consideró desde el punto de vista de la semejanza del comportamiento. No pueden ser hijos de Abraham porque su comportamiento es que quieren matarme. Desde el punto de vista de la semejanza del comportamiento, no son hijos de Abraham. Sin embargo, Jesús dice, ok, sí, son hijos de Abraham en cuanto a descendencia genética. Pero Jesús dice algo que también tiene que haber causado una impresión tremenda. Abraham se llenó de gozo con el deseo de ver mi día. Lo vio y se alegró. La escritura efectivamente relata la alegría de Abraham cuando le fue anunciado el nacimiento de su descendiente. Génesis 17:17. Pero este texto es leído a la luz de la tradición judía, según la cual a Abraham le fue revelada toda la historia de Israel hasta el final de los tiempos. Y de hecho, el verdadero heredero de Israel, de Abraham, es Jesús. El motivo de la alegría de Abraham fue la contemplación de los tiempos finales, técnicamente de los tiempos mesiánicos, y la gloria futura del pueblo de Israel. Aquí Jesús hace una concesión y nos dice, desde ese momento, cuando se iniciaba la historia de la salvación con aquel amigo de Dios que era Abraham, inició la alegría del final, que es precisamente esta. Nos falta poquito, hermanos, hagamos otro momento de oración. Oremos. Señor Jesús, tus adversarios olvidan que toda la promesa hecha a Abraham es una promesa de vida para los vivos. Una alianza que domina sobre la muerte y extiende el nombre, la memoria y la fe de Abraham por generaciones y generaciones. Concédenos no olvidar que Abraham vive en los descendientes que son fieles y mantienen las exigencias de la alianza. Que si bien es cierto, están muertos, su Dios es Dios de vida, es tu Dios, es el Padre, nuestro Padre. Amén. Versículo 57, los judíos contestan, no tienes ni 50 años y has visto a Abraham. Vean que otra vez los judíos siguen tomando todo al pie de la letra y consideran la afirmación de Jesús un desafío. Si no tiene ni 50 años, ¿cómo puede decir que ha visto a Abraham?
Jesús, ¿qué les dijo? Yo les aseguro que antes de que naciera Abraham, yo soy. Jesús pronuncia la palabra más fuerte y decisiva sobre sí mismo. Yo soy. Una clara afirmación de la preexistencia de Jesús que ya San Juan había comentado al principio del Evangelio, Juan 1:15. Antes Jesús había dicho que no era de este mundo, 8:23, que las escrituras hablaban de él, 5:39, pero aquí se coloca por encima del tiempo y fuera de él. Antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces, que ahora se sale inclusive del tiempo. Yo no soy de este mundo. Jesús es antes, Juan 1, 3, 1, 2 y 3. Es desde antes de que todo existiera, yo soy, yo existía. El punto culminante de la discusión se alcanza con una solemne proclamación de Jesús que se introduce con el amén. ¿Recuerdan? Amén, amén. En verdad les digo. Ahora el evangelista se refiere al comienzo de la existencia de Abraham utilizando el verbo llegar a ser para decir que de esta forma hay una distinción entre Jesús, palabra encarnada, y aquellos que son sus testigos, pasando por Juan Bautista y todos los demás. Jesús existe sin limitación en el tiempo. Jesús expresa entonces aplicándose este yo soy, que es la revelación del Padre y como tal es anterior a Abraham. ¿Cómo termina el asunto? Mal. Recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Nuevamente el intento de matar a Jesús, pero ¿por qué no lo logran? Lo hemos dicho ya varias veces, porque todavía no ha llegado la hora. Y la hora la define el Padre. Es Él el que lo va a definir. Bien, hermanos, antes de que terminemos, les invito a otro momento de oración, un poquito más larga. Oremos. Señor Jesús, tú proclamas que Dios es innombrable, un misterio desconocido, más allá de las palabras. Pero tú eres Dios, el Hijo de Dios, el Dios vivo y escondido que se ha revelado. Tú tratas de llegar al corazón del ser humano de todos los tiempos, pero en cada época encuentras personas que, sosteniendo y alardeando que son religiosas, usan la escritura y la tradición para sus propios intereses, proyectos y comodidades espirituales. Personas que no escuchan, que se defienden de Dios. Enséñanos que Dios es Dios de la vida, de una vida abundante, de una vida más fuerte que la muerte. Los judíos quisieron apedrearte y tú te ocultaste. Yo no puedo resistir por mucho tiempo en medio de ciertas turbulencias, en medio de ráfagas rabiosas. Debo entonces recobrar las fuerzas y abrirme una salida hacia lo alto, sobreponerme. Enséñame a superar los sucesos adversos, a sobrevolar las contrariedades, a pasar por encima las ofensas, a no estar al nivel de las murmuraciones malignas, a no dejarme despojar de la mezquindad ajena. En una palabra, a ponerme por encima, a dirigir la mirada a lo alto. Recuérdame el gran secreto, Señor, no quedarme en medio,
con peligro de dejarme derribar, sino apuntar hacia arriba, hacia tu Padre. Señor, es inútil gemir si me siento sacudido con violencia. Eso quiere decir que la ruta que llevo es muy baja. La serenidad, la paz están más arriba. Las tempestades se superan dejándolas abajo. Señor, siempre hay algo o alguien que pretende bajarme a su nivel. Dame el coraje de reaccionar contra esta fuerza de atracción hacia abajo, agarrándome a ti, que puedes hacerme emerger de nuevo, tranquilizado, más allá de toda adversidad. Amén. Bien, hermanos, hoy hemos hecho un recorrido un poco distinto porque siempre hay algo distinto para llegar a la palabra. Recordemos, hay muchos medios de comunicación, el Facebook, en YouTube están todos los audios, hay algunos videos, está todo allí para que otros lo puedan disfrutar. Mañana, si Dios quiere, continuamos a esta misma hora, a las 10 de la mañana. Mientras tanto, sigan allí. Si están en casa, tienen un tiempito, retomen el texto. Miren otra vez. Si quieren, vuelvan a oír. Y dejemos que la palabra irrumpa en nuestra vida y nos haga salir más allá de lo de aquí abajo, sin dejar de tener los pies en la tierra, eso sí. Y que a todos nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buen día para todos. Nos vemos mañana.